Vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4. Gloria al Señor. Libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el verso 22 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oramos. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu bondad para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo esté llenando nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Venimos delante de ti, Señor, para oír tu palabra. Rogamos que envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Ella abra los ojos de nuestro entendimiento, nuestros sentidos, Señor, para comprender, para entender tu perfecta voluntad. Y en todo tú nos ilumines y nos dirijas. Señor amado, danos de tu bendición en esta noche. Reprende toda perturbación en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tu Espíritu Santo tome el dominio pleno, el control pleno de todas las cosas. Padre Santo, envía tu bendición abundante. Los ojos de nuestro entendimiento se abran y podamos comprender y entender todas las cosas. Padre, gracias te damos, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Dios nos viene hablando cosas muy valiosas y muy hermosas, y nosotros siempre decimos que Él nos quiere llevar más allá en cuanto a su voluntad, porque hay cosas que nosotros desconocemos, hay cosas que nosotros no sabemos, pero que nosotros necesitamos de la palabra de Dios para que nuestros sentidos se abran, nuestros ojos se abran, y nosotros podamos comprender la perfecta voluntad del Señor para con nosotros. Por eso Dios envía siempre su palabra para que seamos consolados, fortalecidos, alentados y llevados más allá, hermano, en cuanto a su perfecta voluntad. Y una de las cosas que nosotros hemos recibido, hermano, y hemos oído muchas veces, de que desde que hemos creído, nosotros tenemos que, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojarnos del viejo hombre. Entonces nosotros sabemos que el viejo hombre no hereda el reino de los cielos, que el hombre viejo que tiene que ver con la carne no se somete ni se sujeta a la ley de Dios, por cuanto no quiere ni puede hacerlo. Entonces nosotros ya hemos oído cuántas veces despojados del viejo hombre, el viejo hombre murió, el hombre viejo está crucificado, está muerto, está sepultado. Cuando el apóstol Pablo habla de esto en el libro de Romanos y habla, hermano, en cuanto a lo malo y del pecado, él dice, consideraos muerto al pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que considerarnos muertos a nuestra naturaleza humana, porque el fin de la palabra de Dios es que nuestra naturaleza humana, hermano, quede extinguida, es decir, ni siquiera el olor de ella se exprese en obra a través, hermano, de nuestras vidas, sino que en plenitud, que la vida de Dios, la vida eterna, sea expresada a través de nuestras obras, operando dentro de este cuerpo mortal. Entonces nosotros eso lo tenemos claro, despojaos del viejo hombre. Y después lo que hemos oído siempre, renovaos en el espíritu de vuestra mente, que hablamos que se trata de un cambio de pensamiento, porque para que haya un cambio de vida, un cambio de actitud, tiene que haber un cambio de pensamiento, porque nosotros hacemos lo que pensamos.
Si nosotros andamos todo el día pensando como hombre, meditando como hombre natural y como hombre común, no se va a manifestar otra cosa más que lo que pensamos. Pero si nosotros meditamos en la palabra de Dios, en las enseñanzas del Señor, y nos ocupamos de las cosas que son del Espíritu, el ocuparse de las cosas que son del Espíritu va a producir obras espirituales y de ahí un cambio en la conducta y un cambio en la actitud. Por eso hablamos de la necesidad de la renovación del espíritu de nuestra mente. Y luego nosotros hablamos en varias oportunidades de vestirnos del hombre nuevo. Entonces hablamos de este nuevo hombre nuevo que justamente, hermano, es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en el cual nosotros tenemos que andar, tenemos, hermano, que vivir. Porque si nosotros vivimos por el Espíritu, porque hemos nacido por el Espíritu, siendo engendrados por la palabra de Dios, entonces si nacimos por el Espíritu, hablamos de la necesidad de andar en el Espíritu para poder servir a un Dios que es un Dios espiritual. Nosotros hemos leído en esta noche algo muy hermoso a donde yo quiero profundizar, que tiene que ver justamente, hermano, con este nuevo hombre. Porque nosotros leemos el verso 24 que dice así: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros miremos, ¿dónde es creado este nuevo hombre, el cual somos nosotros porque hemos nacido de nuevo? Dice, creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, ¿dónde está la justicia y dónde está, hermano, la santidad? ¿Dónde está contenida? Porque dice, creado en la justicia, dice, y en la santidad de la verdad. Quiere decir que la verdad es la que produce, la que hace producir las obras de justicia, y es la verdad la que produce la santificación. Jesús, hay un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 17, que dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces habla de este nuevo hombre que fue criado, dice, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y luego dice, santifícalo, dice, en tu verdad. Entonces, ¿qué es lo que contiene la verdad? La verdad de Dios contiene una justicia y la verdad de Dios contiene una santificación. Quiere decir que la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, a nosotros nos lleva a producir obras de justicia, y la verdad, que es la palabra de Dios, a nosotros nos lleva a santificarnos. Jesús dijo así, santifícalo, ¿en dónde? En tu verdad, en tu verdad. Alguien puede decir, yo me santifico porque ayuno, yo me santifico porque hago largas oraciones, yo me santifico porque leo la Biblia. Acá dice, santifícalo en tu verdad. ¿Y qué es verdad? La palabra de Dios, la palabra. Entonces, ¿por dónde viene la justicia? Por la palabra de Dios. ¿Y por dónde viene la santificación del creyente? Porque esta es una parte muy importante y muy valiosa para nosotros. Para otros no sé qué valor tendrá, pero para nosotros, para esta congregación, esta parte es muy valiosa, la santificación. Porque esta santificación proviene, hermano, de la verdad. Santifícalo en tu verdad. Entonces, ¿de dónde viene la santificación tan necesaria para el creyente? De la verdad, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es santificación? Santificación significa separación para Dios. Por eso hablamos de ser santo. Santo significa separado para Dios. Esto es algo que Dios ha hecho con nosotros. Nos separó. No nos dejó que sigamos andando en el mundo. Extendió su mano, nos extrajo de un mundo perdido, nos introdujo al reino de su amado Hijo. Entonces Él hizo en nosotros una separación. Entonces santo significa separado y santificación significa una separación para Dios. Y esta separación para Dios no queda ahí, con que Dios me eligió y me tomó y me separó. No queda ahí, sino que ese estado de ser santo, de ser separado para Dios, tiene que tener un resultado.
Entonces dice así, santificación, separación para Dios. El estado que de ello, de la separación para Dios, el estado que de ello resulta la conducta apropiada por aquellos así separados. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A mostrar que si Dios a nosotros nos hizo santos, nos separó para Él, esto conlleva, enlazado con ello, una conducta justamente de aquellos hermanos que quieren hacer la voluntad de Dios. Tiene que ver, hermano, con el resultante. La santificación tiene que ver con la palabra. Para ser santo, Dios nos separó, pero la santificación tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Quiere decir que la santificación es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios, y Dios quiere que nosotros, lo que hemos sido separados y que Dios nos llama santo, vivamos una vida de santificación, es decir, de perfeccionamiento mediante la palabra de Dios. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que la palabra es el medio que Dios usa para nuestra santificación. Por eso el hombre viejo murió. ¿Pero qué hizo Dios? Un hombre nuevo. ¿Y dónde fue creado ese hombre nuevo? En la justicia, dice, y en la santidad de la verdad. Así que la verdad produce justicia y la verdad produce santidad. Santidad que el pueblo de Dios, hermano, necesita. En el libro de los Salmos, capítulo 93, verso 5, dice así: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Así que la santidad es un estado que conviene a la casa de Dios. Es un estado que conviene a cada uno que ha creído el ser santificado, el ser santo, al ser separado para Dios, al ser, hermano, separado para el Señor. Entonces, ese estado de ser santo tiene que resultar en una conducta apropiada por causa de la separación que Dios ha hecho con nosotros. Si Dios hubiera querido que nosotros sigamos en el mundo, no nos hubiera llamado. Si Dios no hubiera querido hecho nada especial con nosotros, no hubiera dejado en el mundo. Seguimos en fornicación, adulterio, mentira, engaño, robo, truhanería y toda especie de maldad. Un corazón cargado de malicia, de iniquidad, de inmundicia, no hubiera dejado. Pero sin embargo, ¿por qué Dios nos llamó? Justamente porque tiene un plan para con nosotros, y Él nos santificó. Primeramente nos separó, nos extrajo de un mundo, nos introdujo dentro del reino de Dios, y ahora Él envía su palabra para nuestra santificación. Porque es mediante la palabra de Dios que se produce la santificación. Si no está la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina, la dirección de Dios, no puede haber santificación en el pueblo. Cuando falta la palabra de Dios, no pueden ser santificados. Y si no son santificados, siguen viviendo una vida de pecado, una vida de malicia, una vida de maldad, una vida de fornicación, de adulterio, de robo, de mentira, de engaño, de droga, de vicio y de todo lo que usted pueda, hermano, imaginarse. Sigue yendo porque no está la palabra de Dios. ¿Cómo se santifica la persona? Mediante la palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir que la santificación es el resultante de la obediencia a la palabra de Dios. Y nosotros leímos el Salmo 93. La santidad conviene a tu pueblo, conviene. Ese es un estado que al pueblo de Dios le conviene. La santidad conviene a tu pueblo. ¿Por qué? Nosotros pensemos dónde hemos sido creados. ¿Dónde hemos sido creados? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pablo dice en este pasaje, habla, hermano, del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Es decir, que la verdad produce justamente aquella santidad que nosotros necesitamos.
Nosotros necesitamos justamente, hermano, esta limpieza. Nosotros necesitamos, hermano, justamente esta conveniencia. La santidad conviene a tu pueblo. En el libro de Levítico, capítulo 20, vamos a leerlo. Levítico, capítulo 20. Verso 26, dice así la palabra del Señor. Habéis, pues, de serme santos, porque yo soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, para que seáis míos. Entonces nosotros miramos por qué Dios nos pide a nosotros, hermano, que nos santifiquemos. ¿Por qué Dios envía su palabra para santificarnos? ¿Por qué Jesús dijo, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra verdad? Justamente por lo que Dios es. Por lo que Dios es. Él es, hermano, santo, 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 en una santidad muy profunda, hermano, que no se puede describir, ni hablar, ni decir con palabras humanas. No hay palabra humana para expresar la santidad de Dios. Entonces, Él es santo. Nosotros hemos sido arrancados del mundo y hemos sido hechos hijos de Dios. Y como hijos amados, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Y si Dios es santo, ¿cómo vamos a ser nosotros pecadores? Si Dios es santo, ¿cómo vamos a nosotros vivir, hermano, en malicia, en maldad, en malos pensamientos, en malas acciones? ¿Cómo vamos a tener una vida incorrecta cuando Dios nos envía su palabra justamente para nuestra santificación? ¿Por qué Dios envía la palabra? Porque nosotros no sabíamos distinguir nuestra mano derecha de nuestra mano izquierda. No sabíamos distinguir de lo malo y de lo bueno, de lo pecaminoso y de lo correcto. No sabía. Entonces Dios envía su palabra y en la medida que va saliendo su palabra, nosotros van abriéndose los ojos de nuestro entendimiento, distinguimos entre lo bueno y lo malo, renunciamos a lo malo y seguimos al Señor en el camino de la santificación. El camino del Señor es un camino de santificación. Por eso, hermano, aquellos que no quieren santificarse no pueden andar en medio de este camino. ¿Por qué? Porque justamente, hermano, la verdad, hermano, le saca a luz lo malo, lo que no, hermano, lo que no quieren abandonar y dejar de hacer, entonces ellos se van. ¿Por qué no vuelven más? Porque no quieren venir a la luz, porque la luz les redarguye de las malas obras que están haciendo. Entonces huyen de la luz, no quieren escuchar, no quieren saber nada. Bueno, esos que no quieren saber nada en el día del juicio del trono blanco, ahí se van a dar cuenta lo errado y equivocado que estaban. Pero ya va a ser tarde para ello. Ya para ello va a ser tarde. Para nosotros todavía es temprano, para que nosotros corrijamos lo torcido, lo que se salió fuera del camino se meta de vuelta en el camino, porque este camino se llama camino de santidad. El que ande por ella, por más torpe que sea, nunca va a ser confundido. Podría decir que no tiene secundario, podría decir que aún hizo tercer grado, solamente cursó el primer grado. No importa, por más torpe que sea, el que anda en este camino jamás se va a extraviar. Entonces nosotros miramos, Levítico 20, 26. Habéis pues de serme santo. Quiere decir que no se trata de la voluntad de un hombre. Acá está hablando Dios y le habla Dios a su pueblo. Habéis pues de serme santos, santos, separados, apartados para Dios. Él nos separó, Él nos apartó, Él nos trajo, Él nos plantó en una ladera, en un valle fértil. Él nos trajo, Él nos plantó y ahora Él envía el agua para que se produzca nuestro crecimiento espiritual. Envía la palabra para que se produzca nuestra santificación. Envía la palabra para que hagamos obra de justicia mediante la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, la palabra de Dios. Por eso dice, habéis pues de serme santos, porque yo soy santo. Y luego dice, y os he apartado de los pueblos para que seáis
mío. Mire para qué lo separó Dios, lo sacó del mundo, lo trajo al Evangelio, lo hizo aceptar a Cristo y lo hizo bautizar. Para que usted sea de Dios. Para que Dios sea su dueño. Para que seáis mío, un pueblo que le sirve a Dios en la hermosura de la santidad. Por eso el apóstol Pablo, y no solamente Pablo, porque esta santificación, mediante la verdad, nos lleva a una pureza de corazón. Porque la palabra de Dios nos lleva, hermano, a tener una mente pura, una mente limpia, a tener un corazón puro, un corazón limpio, sin malicia, sin doblez, hermano, sin malos pensamientos, porque nosotros lo rechazamos, no lo queremos, lo tiramos fuera a causa de lo que nosotros somos. Entonces a nosotros nos lleva a santificarnos. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 8, Jesús habló de aquellos que justamente por causa de la santificación de la verdad fueron llevados a tener un corazón limpio. Y dice así, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que lo van a ver a Dios, los limpios de corazón. Podríamos decir, todos lo vamos a ver al Señor el día que nos vamos con Él. No, acá, verán a Dios. Job dijo, porque yo sé que aún desecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios. Lo voy a ver a Dios. Lo voy a ver delante de mí, preparándome mesa delante de mis angustiadores. Lo voy a ver en mí, delante de mí, yendo delante de mí, abriendo camino, rompiendo cerrojos de hierro, tirando murallas. Voy a verlo delante de mí, voy a ver a Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿cómo se llega a esa limpieza de corazón? Justamente mediante la santificación de la palabra de Dios. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que la santidad se puede perfeccionar. ¿Dónde se perfecciona? En el temor de Dios. ¿A dónde lo lleva el temor de Dios? A obedecer lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. ¿A dónde nos lleva el temor de Dios? A la palabra de Dios. ¿Y qué produce la palabra de Dios? Santificación. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya que tenemos tantas promesas, vamos a ver a Dios, nos acercamos a Dios, a un Dios santo, a un Dios puro. Entonces, amado, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu. Limpiémonos, como queriéndonos acercarnos a un Dios santo, vamos a vivir una vida de pecado. Sabiendo cómo es Dios. Él dice, sed santo porque yo soy santo. Y nosotros queremos acercarnos a Dios. ¿Cómo haremos para acercarnos delante del Señor llevando una vida de pecado? Por eso se necesita, hermano, es necesario renunciar a cosas que Dios ya nos reveló que no son las correctas, que son malas, porque ellos impiden que veamos a Dios. Ellos impiden que percibamos las cosas que son del Espíritu. Ellos impiden que nosotros seamos sensibles a las cosas que son del Señor. Nos lleva, hermano, el pecado, la maldad, la malicia y la impureza del corazón a ser insensible a la presencia del Señor. En lugar de estar glorificando, ensalzando al Señor, cuando se siente su presencia parece un hielo, parece como que no existe nada. Él está en otra. Bueno, a eso, a la insensibilidad lleva el pecado.
Por eso es que el apóstol Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, limpiémonos de toda contaminación de espíritu, carne y espíritu, sean guardados, no haga uso de ellos, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Deje que el Espíritu Santo tome el dominio de su vida, deje que la palabra de Dios tome el gobierno de su vida. La palabra trae la santificación, es la palabra que santifica. No se trata de un esfuerzo propio, se trata de la revelación de la palabra en nuestro corazón que nos lleva a la obediencia a Dios. Y la obediencia da como fruto la santificación. Por eso Pablo dice, así que amado, limpiémonos, ¿para qué vamos a seguir caminando manchados, ensuciados? Limpiémonos, ¿para qué vamos a seguir, hermano, con malos pensamientos, con malas ideas, dejándonos gobernar, hermano, por la malicia, en los espíritus que están en los aires, que gobiernan al mundo? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces nosotros tenemos temor de Dios, tememos al Señor, no le queremos ofender, le amamos, y de eso nos lleva a la obediencia a todo lo que Dios dice. En el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 2 y 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Envía la palabra, que os apartéis de fornicación. ¿No ve que la fornicación lo ensucia, lo embarra? ¿No ve que la fornicación lo lleva, hermano, a un corazón malicioso? Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces nosotros tenemos que perfeccionar nuestra vida, apartándonos de lo malo. La santificación nos lleva a la separación de todo lo que es malo, de todo lo que es deslenable, de todo aquello que es vil, de todo aquello que ofende a Dios. La palabra nos santifica llevándonos a la obediencia a Dios. Por eso dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Usted piense, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es la santificación, que usted se santifique. Y usted dice, ¿cómo me santifico? Jesús dijo, en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Es la palabra que Dios viene enviando. Y viene el Señor, hermano, dándonos esa palabra. La obediencia a esa palabra produce una santificación en nosotros. Pablo dice que este hombre nuevo ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿De dónde salió? De la verdad. ¿Y qué es lo que hay verdad? En la verdad. ¿Qué es lo que hay en la verdad? En la verdad hay justicia y hay santidad. ¿Por qué hay justicia y santidad? Porque la verdad proviene de Dios y Dios es santo. Y Dios a nosotros nos escogió, nos sacó, nos separó del mundo para que seamos para Él. A no ser que usted no quiera ser para Dios. Si no quiere ser para Dios, bueno, no haga caso a la palabra de Dios. El que se ensucie, ensúciese más todavía. Pero en aquel día, cuando los libros se han abierto, y fulano, pero yo un día, y fulano, no está su nombre, ha sido borrado. Piense cómo Dios nos va llevando a ser amigos de Dios, porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Usted piense, ¿amigo de quién es? Entonces nosotros miramos, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Santificación, dijimos, santificación, separación para Dios, separado para Dios. Es el estado que de ello, de la separación para Dios, resulta la conducta apropiada. Entonces ya habla de la forma de vida.
habla de nuestra conducta, cómo nos comportamos, cómo es nuestra vida, no solamente nuestra conducta en el culto. Yo vengo en el culto, pongo las manitos así y soy re santo. ¿Y qué tan santos somos afuera? Porque afuera tenemos que ser tan santos como acá adentro. No es un disfraz la santificación, es una verdad que se lleva adentro de lo que han creído. Es una vida la santificación. Nuestra santificación se muestra en la iglesia, se muestra en el trabajo, se muestra en el lugar y donde quiera que está es santo, es santo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. En el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, el apóstol Pedro dice lo siguiente: como hijos obedientes, hijos, no nos olvidemos que Dios al hijo que ama se apresura a corregirlo. Por eso dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, la enseñanza, lo que Dios nos viene mostrando para nuestra santificación, no la menosprecie, no la haga menos. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama le habla y lo quiere conducir por el buen camino. Porque es su hijo, pero si no fuese su hijo, lo deja que siga el rumbo que quiera tomar. No es su hijo. Como hizo el Señor en el cantar de su amado a su viña. La cuidó, la vigiló, esperaba que diese fruto. Estuvo en el tiempo de la lluvia, en el tiempo del sol, siempre vigilando, cuidando, que nada le haga daño. Y cuando dio el fruto, en lugar de dar frutos dulces para el Señor, dio frutos agraces. Y luego dijo, ¿qué voy a hacer con mi viña? Si yo hice todo lo que tenía que hacer, esperando que dé buenos frutos, ahora ha dado malos frutos. Y dijo, ¿saben lo que haré? La voy a abandonar. Voy a quitar el vallado. Le puse un vallado, me voy a llevar el vallado porque tengo otras viñas que atender. Tiene un portillo, voy a portillar todo el vallado que tiene, le voy a hacer entrada. No va a ser cavada ni podada, van a entrar los animales, va a ser pisoteada y hollada. Porque debiendo dar buenos frutos no lo dio. Entonces Dios lo abandona. ¿Sabe lo que es cuando Dios abandona? Eso lo tenemos nosotros en el libro de Romanos, hermano, capítulo 1 y capítulo 2. Ahí dice cuando Dios entrega a la persona. Cuando ya Dios, hermano, se desliga de alguien, entonces ya lo entrega en las concupiscencias de su corazón, de su mente, de su pensamiento, en su carne. Ya va rumbo a hacer cualquier cosa y cuando hace todo lo que quiera, encuentra el vacío que hay y la falta de Dios que tiene. Para Esaú fue tarde, aunque procuró con lágrimas arrepentirse. No sea esto así con ninguno de nosotros, sino que con temor de Dios sirvamos al Señor, escuchando y como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos humanos. Primero de Pedro, dijimos, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Porque antes era una cosa, usted no sabía que era malo eso. Fornicaba, adulteraba, mentía, robaba, dañaba, y usted no sabía que era malo, pero porque estaba en ignorancia. Pero ahora ya no está más en ignorancia, ya entró en el conocimiento de la verdad y Dios envió su palabra para santificarlo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Pedro nos da un consejo, como hijos obedientes, compórtense como hijos obedientes, no como los desobedientes que viven toda la vida cobrando, no, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, porque antes estaban en ignorancia, no sabían que era malo, pero ahora ya conocen. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se da cuenta?
Por eso dijimos, no se trata de una vestimenta de santo para venir a la iglesia y acá mostrarme como santo y afuera como diablo. No, nosotros acá somos santos, en la calle somos santos, en el trabajo somos santos y donde quiera que estemos, seguimos siendo lo que somos, santos. Por eso habla del comportamiento, de nuestra manera de vivir como hombres y como mujeres, que justamente, hermano, tienen un resultado que es la obediencia a la palabra de Dios, por lo tanto, hermano, es la santificación. Y manifiestan el estado de la separación que Dios hizo, el resultado lo manifiestan en su conducta como hombres y mujeres que conocen a Dios, que aman a Dios y que son santos. No solo de boca, soy santo, sino con los hechos manifiestan lo que son. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros fuimos a lo que nosotros somos, un hombre nuevo, a lo que nosotros hemos creído que somos un hombre nuevo, a lo que nosotros hemos recibido y lo que hemos hecho. Nos vestimos del hombre nuevo y vamos a descubrir dónde fue creado en la justicia y la santidad de la verdad. Y ahora vemos que no es una palabra sino más justicia y santidad de la verdad, sino que vemos que la justicia y la santidad provienen de la verdad y que es la verdad la que lleva al creyente a la santificación. Sin la palabra de Dios no hay santificación. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que nadie va a ver al Señor si no tiene santidad. Sed santo porque yo soy santo. Los limpios de corazón, ¿qué dice? Verán a Dios. Así que, hermanos amados, que esta palabra sea una guía para su vida, para que viva una vida de santificación, porque la santificación conviene al pueblo del Señor. Y la obediencia a la palabra lleva a esta tan necesitada y amada santificación para que nosotros sirvamos al Señor. Así que sigamos la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Entiéndalo, medítelo en su casa y camine por el camino de la santificación. Oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias por habernos, Señor, escogido, por habernos apartado del medio de los pueblos para que seamos tuyos. Y nosotros anhelamos y deseamos ser en plenitud de ti. Ayúdanos, bendícenos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y los que puedan, digan gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor.